Capítulo 400. El crecimiento del novato. En una habitación oscura y robusta, Derek Berg, que había fingido estar inconsciente, de repente se levantó de un salto. Su hacha del huracán ya había sido retirada por alguien y enviada para su inspección. Todos los bolsillos de su cuerpo también habían sido vaciados, sin dejar nada atrás. Derrick respiró hondo y miró a su alrededor con determinación. De repente, sus ojos se iluminaron con dos rayos de sol, haciendo que todo en la habitación se reflejara claramente en ellos. El mobiliario de la habitación constaba únicamente de una mesa y dos sillas. Aparte de esto, también había un suelo adoquinado con extraños patrones. Una vela a medio usar estaba colocada sobre la mesa. Esta era un estándar en las habitaciones de la Ciudad de Plata porque los monstruos podían aparecer repentinamente si la oscuridad prevalecía durante demasiado tiempo. Sin dudarlo, Derrick se sentó y cogió la vela. Entonces rompió la vela y la dividió en tres secciones, una era 3/4 partes de la longitud de la pieza original y las otras dos estaban divididas a la mitad de la cuarta parte restante. Después de la modificación de Derrick, los núcleos de los tres candelabros quedaron completamente expuestos. Frotó sus dedos juntos creando una llama dorada que encendió las tres velas. Las dos de arriba representaban al señor loco y la restante simbolizaba al propio Derrick. Después de terminar sus preparativos, Derrick no continuó quemando el polvo de hierba según los procesos normales. En cambio, vertió el aceite esencial y se recostó suavemente, cantando el nombre honorífico del loco y entrando rápidamente en la cogitación. Lo leyó una y otra vez monótonamente, como si se estuviera hipnotizando a sí mismo. Con la ayuda de la cogitación, Derrick entró en un estado extraño en el que su mente estaba en un profundo sueño y la espiritualidad se estaba dispersando. Se sentía a la deriva, pero también parecía mantener una extraña lucidez. Su psique seguía dispersándose hacia arriba a medida que aumentaba su altura. Esto era andar por la calle dormido artificialmente. Derrick, con el permiso del señor loco, podía simplificar algunos de los pasos innecesarios. Por encima de la niebla gris en el interior del imponente palacio antiguo, Klein, que estaba jugando con el ojo totalmente negro, vio de repente la estrella carmesí que simbolizaba el pequeño sol brotar con luz, condensándose en una sombra humana, y el poder del espacio misterioso se agitó un poco. Al ver esto, no pudo evitar sentir alivio. Esto significaba que el pequeño sol ya había completado la parte relativamente peligrosa de la operación y solo necesitaba acabar la situación. Klein no se demoró y de inmediato dejó el ojo totalmente negro y recogió la carta del emperador oscuro. Instantáneamente subió de nivel y autoridad, obligando al poder agitado en la niebla gris a someterse a él. Luego, tomó una figura de papel, hizo un gesto con la muñeca y la lanzó hacia la estrella carmesí correspondiente al sol. La figura de papel y el poder fluido se entrelazaron y se expandieron rápidamente en un gigantesco ángel con 12 pares de alas negras como el carbón. El ángel atravesó la luz carmesí y se superpuso a la figura ilusoria del pequeño sol. Se quemó silenciosamente, convirtiéndose en ceniza en menos de un segundo. En este punto, Klein ya no podía afectar la situación de la Ciudad de Plata. En cuanto a si su sustituto de ángel podría ayudar al pequeño sol a superar las siguientes preguntas e investigaciones, no tenía confianza absoluta. Solo pudo suspirar interiormente. Con lo que hay que hacer completado y con todo el trabajo duro realizado, todo lo que puedes hacer es esperar la disposición del destino. Ojalá sea un buen resultado. En un estado de aturdimiento, Derrick vio descender ante él un ángel con un aura que cubría los cielos, envolviéndolo con 12 pares de alas negras. De repente, volvió en sí cuando 3 velas ardían tranquilamente delante de sus ojos. Después de agradecer sinceramente al señor loco, Derrick terminó el ritual y apagó las 2 velas que formaban parte de la cuarta parte original. Luego, la sacó y creó una brillante llama dorada en su palma.
Las dos velas se derritieron rápidamente, dejando caer su cera sobre la vela restante o en el área que la rodeaba. Cuando la vela se quemó por completo, solo quedaba una vela sobre la mesa. Era más corta que antes, pero no era muy evidente. Parecía que solo había estado ardiendo durante poco tiempo. Después de eliminar los restos, Derrick apagó la última vela de llama amarilla. Se sentó en silencio, mirando hacia adelante. Durante mucho tiempo no hizo nada. Le preocupaba que el Consejo de 6 miembros no reaccionara lo suficientemente rápido, permitiendo que los miembros del equipo de exploración corrompieran a más residentes de la ciudad de Plata con hongos y frutas de la muerte. Temía que el jefe y los demás encontraran pistas adicionales en otros lugares, frustrando todos sus preparativos. Odiaba a esos forasteros que acechaban en las profundidades de la oscuridad, llevando constantemente una fuerte malicia, incluidos Amon y el Creador Caído. Se sentía culpable de haber evitado la expedición sin avisar a Dark y al resto, haciendo que se convirtieran en monstruos corrompidos. Había eliminado dolorosamente a un compañero de clase que podría considerarse un amigo con sus propias manos. Aunque Derrick no vio el final definitivo de Dark, creía que un hombre que se había transformado en ese estado ya no era diferente de un muerto. Derrick no sabía cuánto tiempo esperó mientras experimentaba esos sentimientos encontrados. A mitad de camino, incluso volvió a encender la vela. Finalmente, oyó el sonido del sello siendo retirado y la puerta abriéndose. Girando la cabeza para mirar, vio con la ayuda de la tenue luz amarilla de la vela a una mujer con una falda negra entrar. Llevaba el pelo recogido en una coleta que le llegaba hasta el chaleco. Señora Ayflor. Derrick lo llamó inconscientemente. Ayflor era una mujer bonita, pero tenía arrugas en las esquinas de los ojos. Sonrió y asintió en respuesta, luego se acercó con pasos ligeros y se sentó frente a él. ¿Tienes algo que quieras decir? Preguntó suavemente. Derrick levantó instintivamente la cabeza y miró hacia arriba, solo para descubrir de repente que sus pupilas se habían convertido en hendiduras verticales doradas. Su mente se fue a la deriva mientras parecía entrar en un estado de sonambulismo. Ayflor ajustó la llama de la vela dejando que la tenue luz amarilla brillara completamente sobre el rostro del chico. Sus pálidas pupilas doradas se volvieron cada vez más indiferentes, como un público sin emociones. De repente, aparecieron anillos tras anillos de luz tenue en esas pálidas pupilas doradas verticales. Parecía formar un vórtice y construir un laberinto. En su estupor, Derrick se sintió a la deriva hacia la oscuridad sin fin y los innumerables colores brillantes. En ese momento, de repente se aclaró. Se sintió como si algo lo hubiera atrapado ingeniosamente en ese estado de ensoñación. Vio la luz parpadeante de la vela amarilla y a Ayflor sentada frente a él con sus pálidas pupilas doradas verticales. En la sombra de una esquina salió un jefe anciano y canoso, Cullen Elliot. Después de sentir a la jefa, Ayflor le preguntó a Derrick. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Derrick recordó su entrenamiento y mantuvo el mismo estado mental que antes. No lo sé. Siempre he estado en un estado de aturdimiento, como si estuviera en un sueño. Solo ocasionalmente tendré claridad mental. Al mismo tiempo que respondía, dos complejos símbolos verde oscuro aparecieron en los ojos del cazador de demonios Cullen. Ayflor continuó. ¿Sabes que tuviste un conflicto con Dark Regense? Solo recuerdo que estábamos luchando. Sentí como si hubiera visto a un hombre colgado boca abajo en una cruz y a un hombre con un sombrero puntiagudo y un monóculo de cristal. Sí, lo vi en la mazmorra. Había abierto la boca y hablado con una sonrisa. Derrick contó una larga historia. Ayflor miró al jefe y presionó. ¿Qué dijo? No puedo recordar. Solo puedo recordar una cosa. Dijo con una sonrisa, creador caído, creador verdadero. Pastor. Derrick casi no pudo controlar su emoción.
Se había arriesgado tanto solo para decirle al jefe el nombre del creador caído y que un pastor era sospechoso. El creador caído. El creador verdadero. Coincide con el contenido de los murales en la parte inferior del templo. Colin asintió levemente y susurró con el ceño fruncido. Pastor. ¿Y luego? La voz de Ayflor siguió siendo anormalmente suave. Derrick respondió en su estupor. Después de eso, chocaron y hubo mucha luz, luces muy brillantes. Luego me desperté y seguí tosiendo. Los símbolos verde oscuro en los ojos de Callan no se desvanecieron en todo este tiempo mientras hacía un gesto para que Evelyn preguntara por los detalles. Derrick respondió selectivamente y había culpado a Amon de acuerdo con su guión. Afirmó tener amnesia sobre cualquier cosa que fuera más allá de eso. Finalmente, Ayflor preguntó. ¿De dónde sacaste el hacha? ¿De dónde sacaste la fórmula de la poción del camino del sol? Compré el hacha en un mercado subterráneo. Esa persona estaba enmascarada y solo pude decir que era hombre. La fórmula de la poción del camino del sol me la dejaron mis padres. La habían descubierto durante una expedición. Derrick respondió con seguridad. Estos eran puntos de sospecha que siempre habían estado ahí, por lo que el ahorcado había asumido que estaban obligados a preguntárselos mientras lo interrogaban. Por lo tanto, había hecho que Derrick ensayara repetidamente las respuestas. Aunque el mercado subterráneo de la ciudad de Plata estaba semiabierto, todavía había gente que intentaba ocultar su identidad por varias razones. Esto proporcionó la mejor explicación para Derrick. Después de que Ayflor terminó de escucharlo seriamente, volvió la cabeza hacia el cazador de demonios Callan y dijo: No está mintiendo. No hay forma de que pueda mentir. Estoy usando los poderes de la corona de gloria. Colin asintió con la cabeza y dijo: En este estado, no muestra ningún rastro de degeneración o corrupción maligna. Descubrir estos rasgos era una habilidad especial de un cazador de demonios. Como trabajo de alta secuencia, los cazadores de demonios eran los mejores para ocultar sus movimientos e intenciones, lo que hacía imposible que fueran detectados por objetivos que podían predecir el peligro. Por lo tanto, cada cazador de demonios era un némesis del diablo. Después de pensarlo un poco, Callan se levantó y salió de la habitación. Le dijo a la sombra en la esquina de afuera: Liberaré a Derrick más tarde. Creo que está bien por el momento. Sin embargo, vigílalo en secreto por un tiempo. Si Amon puede producir 2 avatares, puede ser capaz de crear un tercero. Sí, jefe. Respondió la sombra con respeto. Después de que Derrick se despertó, la cámara de interrogatorios estaba vacía, solo con palabras que le informaban que era libre de irse. En secreto, soltó un suspiro de alivio mientras comenzaba a salir. Mientras lo hacía, pensó en el consejo del señor ahorcado. No puedes relajarte así y terminar descuidado. La vigilancia secreta definitivamente continuará por algún tiempo, de lo contrario, tu jefe es deficiente. Sí, ni siquiera puedo recitar el nombre honorífico del señor loco por el momento. Derrick murmuró para sí mismo mientras bajaba por la escalera de caracol. Mientras caminaba, de repente vio una figura familiar vestida con una túnica negra a rayas púrpuras. Era la hermosa anciana pastora Lobia. Sus ojos gris pálido recorrieron a Derrick y una suave sonrisa apareció en su rostro. De vuelta en su habitación, con una expresión indiferente, Lobia se dirigió al escritorio y desplegó un trozo de pergamino hecho de cuero. Su mano izquierda pellizcó el dedo índice de su mano derecha y chasqueó la punta de su dedo. Sin embargo, ni una sola gota de sangre goteó. Era como si su sangre se hubiera reunido en la superficie de su dedo. Con este dedo, dibujó un símbolo complejo en el papel. Estaba formado por un ojo sin pupila que representaba el secreto y las líneas retorcidas que representaban el cambio. Después de un examen cuidadoso, envolvió el dedo con este pedazo de papel, se lo metió en la boca y lo mordió ruidosamente antes de tragárselo todo.
Con solo 4 dedos restantes, la carne y la sangre de repente se agitaron alrededor de la herida en su palma derecha. Rápidamente se convirtió en un nuevo dedo índice, uno que parecía ligeramente pálido. Bajó la cabeza, miró su palma y susurró una frase. ¿El loco? Capítulo 401. Epifanía Divina. Backlund, en un sótano que se parecía a un templo. El señor A, vestido con una túnica negra con capucha, se arrodilló inmóvil y en silencio frente a una figurita del gigante colgado durante un largo periodo de tiempo. De repente, levantó las orejas como si estuviera escuchando algo. Después de una breve pausa, las manos del señor A se dispararon hacia arriba y chasqueó su dedo índice derecho con su palma izquierda. Se metió el dedo ensangrentado en la boca y lo masticó como si estuviera comiendo bocadillos, haciendo crujidos. ¡Gu! La garganta del señor A se movió y se tragó los dedos roídos en el estómago. Su cuerpo tembló repentinamente como si una figura invisible lo estuviera agarrando y sacudiendo. En este estado, el señor A extendió su mano derecha y usó la sangre de su herida para escribir palabras en el suelo. Esas palabras no estaban escritas ni en Jotun ni en Dragonese, que podían despertar los poderes de la naturaleza, ni en Hermes, que se usaba para rituales sacrificiales. En cambio, estaban escritas en el idioma más ordinario y común, Loen. El color escarlata se reunió rápidamente y las palabras se unieron en unas pocas frases. Encontrado. El loco que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante por encima de la niebla gris. El rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte. Adoradores y devotos en Backlund. Después del final de la Epifanía Divina, el señor A dejó de temblar y un nuevo dedo le salió de la herida que se movía. Bajó la cabeza y leyó cuidadosamente las palabras que acababa de escribir, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en las sombras. Por tu divina revelación. El señor A se postró humildemente como si hubiera encontrado el significado de su existencia una vez más. Ciudad de plata en la cima de la aguja. Lobia se dirigió a la ventana y miró hacia abajo las luces de las velas en la oscuridad, su expresión se suavizó. Después de un periodo de tiempo desconocido, escuchó un golpe en la puerta. ¿Su excelencia? Lobia se dio la vuelta con agilidad y saludó al visitante con una sonrisa. La puerta se abrió automáticamente hacia atrás. La persona que estaba afuera no era otra que el cazador de demonios Cullen Elliot. Estaba cubierto con una gabardina marrón y un cinturón de cuero con compartimentos secretos alrededor de su cintura. Lobia, la anormalidad del equipo de exploración ha sido verificada. Cullen describió sin rodeos. Como capitán, independientemente de tu condición, tienes que permanecer en la mazmorra durante 3 días y someterte a la limpieza de la corona de gloria. Debes saber que esta es la regla. Lobia no mostró la más mínima pizca de enojo mientras sonreía tranquilamente. Lo sé, ya he hecho los preparativos para quedarme en la mazmorra por mucho tiempo. Cuando termine, puedo aceptar cualquier acuerdo, incluso si ustedes todavía no confían en mí. Mientras hablaba, había caminado hacia la puerta y pasó frente al cazador de demonios Cullen mientras lo miraba. Cullen se dio la vuelta en silencio y la siguió por las escaleras sinuosas. A mitad de camino, escucharon gritos y gritos desgarradores. ¿Está empezando de nuevo? Lobia preguntó con una expresión ligeramente confusa. Collin asintió y respondió con voz baja. Sí, este es un destino del que no podemos escapar. En este momento, en un gran salón en los niveles medios de la aguja. Los miembros del equipo explorador y los pocos residentes de la ciudad de plata que habían sido corrompidos estaban presionados contra el suelo por unas luces sagradas aparentemente corporales. No podían moverse como si llevaran una enorme montaña a sus espaldas. Una pareja de unos 40 años con piel oscura sostenía una espada con patrones complicados mientras se acercaban a un joven de poco más de 20 años.
El cuerpo del joven ya se había convertido en una papilla de carne, pero su cabeza seguía intacta. Solo un largo y delgado tentáculo rojo sangre salía de ella. Al ver que la pareja se acercaba, gritó horrorizado. Papá, mamá, ¿qué están haciendo? ¿No habíamos acordado comer escorpiones de hierro a la brasa juntos esta noche? Papá, mamá, he atrapado muchos escorpiones de hierro para ustedes. La pareja no pudo soportarlo más y voltearon la cabeza hacia un lado, pero levantaron la espada que tenían en la mano en alto. Después de que resonaran dos sonidos de apuñalamiento, el joven dejó de gemir. Se convulsionó primero y luego perdió por completo todo signo de vida. En otro lugar, una niña de unos 10 años levantó una espada con complicados patrones. Las lágrimas le corrían por la cara mientras apuñalaba a su hermana mayor. La niña que yacía en el suelo se echó a reír de repente y dijo suavemente: A partir de hoy tendrás que vivir tu propia vida. No seas ingenua. La niña inmediatamente lloró hasta que su visión se volvió borrosa y la espada que tenía en la mano se detuvo en el aire. Sin embargo, una mano fuerte presionó la parte posterior de su mano empujándola hacia adelante. La niña quedó aturdida como si no pudiera oír ni ver nada. Esta era la antigua maldición que todos en la ciudad de Plata estaban bajo. Tenían que matar a sus propios parientes de sangre para evitar que se convirtieran en espíritus malignos aterradores y extraños después de su muerte. Por lo tanto, aunque Dark había mutado completamente en un monstruo y había sido corrompido por una existencia desconocida, sin tener ningún valor en interrogar al sombra observador, no se atrevió a matarlo en el acto. En cambio, hizo todo lo posible para contener al monstruo y llevarlo de regreso a la aguja para esperar a sus padres. De lo contrario, la situación solo empeoraría. Los miembros del equipo explorador estaban actualmente recibiendo el mismo tratamiento al que habían sido sometidos, un proceso que permaneció inmutable durante más de 2000 años. Aunque nadie sabía si mutarían después de morir en este estado, nadie se atrevió a apostar por ello. Afortunadamente, la ciudad de Plata no tenía una gran población y todos vivían en la misma área. Bajo los arreglos de los niveles superiores para cada generación, había bastantes personas que estaban relacionadas entre sí por sangre. Incluso si estuvieran limitados por 3 generaciones, aún podrían encontrar bastantes. Debido a esto, el villano a cargo de establecer un equipo de patrulla primero tendría que considerar el asunto de los lazos de sangre para evitar que ocurriera alguna situación inesperada. Los requisitos para los equipos exploradores no eran tan estrictos porque sus misiones siempre fueron invadir en las profundidades de la oscuridad y mantenerse lejos de la ciudad de Plata. Incluso si morían o mutaban, no afectaría la seguridad de todos. Una vez que un residente ya no tuviera parientes de sangre dentro de las 3 generaciones, sería puesto bajo estricta vigilancia y tan pronto como se enfermara gravemente o envejeciera visiblemente, sería exiliado a las profundidades de la oscuridad, lejos de la ciudad de Plata. Cuando el capitán anterior del equipo explorador, Utel, fue aislado en el calabozo, en realidad había 3 ancianos en la aguja. Sin embargo, el que actuó al final fue el jefe Cullen Elliot. De lo contrario, solo podrían intentar un sello. Esto se debía a que Utel era el hermano mayor de su pariente directo. Shepard Lovia y Demon Hunter Cullen entraron silenciosamente en el nivel inferior de la aguja. Acompañados por unos pocos paladines del amanecer, llegaron a las profundidades del calabozo. Pronto, ambos se detuvieron frente a una celda. Los paladines del amanecer se dispersaron a una distancia. Sin ninguna anomalía, ella entró en una habitación con una sola cama, una mesa y una sola vela a un ritmo moderado. Antes de que la puerta de metal se cerrara, se dio la vuelta y miró al cazador de demonios Cullen con sus pálidos ojos grises. Su Excelencia, una vez me dijo que cuando los residentes de la ciudad de Plata abandonan este lugar y mueren en las profundidades de la oscuridad, no se convierten inmediatamente en espíritus malignos. Tienen que pasar unos días. Por lo tanto, los demás miembros del equipo explorador tienen tiempo suficiente para alejarse de ellos.
Colin asintió y expresó su acuerdo. Lovia cerró los ojos revelando una sonrisa triste. En una exploración hace 2 meses, un miembro del equipo murió frente a mí. Fingí estar separado del resto del equipo. Esperé allí durante 5 días, pero no se convirtió en un espíritu maligno. Demon Hunter Cullen la miró en silencio, sin decir nada hasta que la puerta de metal se cerró con un golpe y el sello tomó forma. En el antiguo palacio sobre la niebla. Después de esperar un rato, Klein finalmente se sintió aliviado al ver que no había cambios en la estrella carmesí que simbolizaba el pequeño sol. Debería haber tenido éxito. Se frotó las sienes, envolvió su espiritualidad alrededor de su cuerpo y descendió de regreso al mundo real. Tan pronto como sintió la presencia de su cuerpo, Klein experimentó el frío intenso. Estornudó y luego rápidamente quitó la pared de espiritualidad y se arrastró de regreso a la cama. Tristemente, su cama ya estaba helada. Afortunadamente, mi cuerpo recibe cierto grado de protección después de entrar en la niebla gris, de lo contrario, probablemente me resfriaría mañana. Klein se envolvió bien con su manta y suspiró. El estado actual en el que se encontraba le recordó un chiste que había escuchado en su vida anterior. El calor se gana básicamente por vibración. Antes de que su cama se calentara de nuevo, solo pudo dejar que su mente vagara mientras pensaba en todo tipo de asuntos. Sí, no tengo asuntos urgentes en estos momentos. Las reglas del mago ya han concluido. Incluso si no desafío lo imposible y solo me dedico a actuar normalmente, debería poder digerir las pociones alrededor de Año Nuevo. Mi próxima tarea es recolectar los ingredientes de Beyonder para la poción sin rostro y ahorrar los fondos necesarios. Pero eso no es algo que pueda apresurar. Las tensas cuerdas en la mente de Klein se suavizaron gradualmente y de repente tuvo el pensamiento de descansar durante 2 o 3 días. A medida que la cama se calentaba, se quedó dormido sin darse cuenta. Cuando se despertó, escuchó las campanas de la iglesia tocar 8 veces. Klein extendió el brazo, sintió el frío y lo retiró silenciosamente. Parece que ha hecho más frío hoy. Como no hay nada importante que hacer, parece que puedo seguir durmiendo. Relajado, cerró los ojos de nuevo. Pero después de un rato, escuchó su estómago gruñir y sintió la hinchazón en su abdomen inferior. La vida está llena de decisiones difíciles, murmuró Klein. Después de 10 minutos más o menos luchando entre los dos sentimientos, finalmente se rindió, se levantó y se dirigió corriendo al baño de al lado. Después de cambiarse de ropa y lavarse, bajó al primer piso y sacó algunos ingredientes para cocinar fideos feinapoter. Esta vez no tenía intención de usar la salsa de carne que había comprado, sino que quería probar la pasta de carne que había hecho 2 días antes. Esta era la pasta de carne que había elegido cuidadosamente entre los ingredientes basándose en sus recuerdos. Aunque en última instancia había diferencias en los ingredientes entre los dos mundos que le impedían replicar completamente el sabor auténtico, Klein todavía lo encontraba bastante bueno después de probarlo. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un tazón de fideos feinapoter con condimentos y pasta de carne. Le pareció una mañana realmente maravillosa. Siguiendo la tradición de este mundo, hojeó los periódicos mientras comía y comprobó primero si Ad Wisdom había publicado un anuncio. Basándose en sus pensamientos de la noche anterior, Klein decidió divertirse un poco hoy, así que consideró si debía ir a un concierto, una ópera o una obra de teatro. Las entradas para muchas de las salas de música en Westboro, Hillstoneboro y Sherwoodboro cuestan al menos 6 soli y si es un músico famoso, incluso estarían en el orden de las libras. Las salas de música especialmente diseñadas para la gente común oscilan entre 6 y 9 peniques. Aquellos que están abiertos a los pobres con dinero para gastar en Eastboro solo necesitan un penique. Klein hojeó los materiales relevantes para seleccionar su elección de entretenimiento para el día. En ese momento, escuchó el timbre de la puerta. Capítulo 402. Excavando. ¿Quién es? Klein levantó la cabeza de golpe para mirar la puerta. Sintió como si estuviera sufriendo una enfermedad,
El miedo a escuchar el timbre de la puerta era idéntico a los síntomas que había experimentado en la Tierra, tener miedo de que sonara su teléfono celular. Dejando el periódico y la revista, miró el plato vacío, que incluso había sido limpiado de sus condimentos, luego se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de agarrar la manija, ya sabía que era el Dr. Aaron quien estaba afuera. ¿No tienes que trabajar? Murmuró Klein mientras abría la puerta. Buenos días, Aaron. La niebla es gris hoy. Sonrió. Aaron seguía con su expresión fría, pero había una sensación adicional de ansiedad y miedo escrita en su rostro. Se ajustó las gafas de montura de oro y, sin molestarse en saludarlo, dijo sin rodeos. Sherlock, tuve otro sueño. Soñé con Willow Ceptin de nuevo. ¿Ah? Klein casi se congeló. ¿Eso no está bien? La grulla de papel real está conmigo por encima de la niebla gris, mientras que la que yo doblé está con los halcones nocturnos. ¿Todavía puedes soñar con Willow Ceptin con una grulla de papel que fue mal doblada por un halcón nocturno? Eso no es científico, no. Eso no es místico. Klein se puso serio y preguntó. ¿El mismo sueño? No, esta vez no es tan aterrador. Aaron se calmó un poco. Soñé con el cementerio Grimm. ¿Lo conoces, verdad? Sí. Respondió Klein simplemente. En ese entonces, había atrapado a un grupo de estudiantes y a un entusiasta del misticismo que era un completo principiante, Kapusky, participando en un baile espiritual afuera del cementerio Grimm. Más tarde recibió otro silbato de cobre del último, que podía usarse para convocar a un mensajero. Aaron respiró hondo aire frío y continuó. Soñé con el bosque afuera del cementerio Grimm. Soñé con un abedul que tenía una capa de corteza desprendida de su tronco. Willow Ceptin estaba sentado debajo de ese árbol mirándome en silencio. ¿Y luego? Presionó Klein. Aaron negó con la cabeza. El sueño terminó ahí. Qué extraño. ¿Acaso el sueño del Dr. Aaron no tiene nada que ver con la grulla de papel? No, si no estuviera relacionado, no habría una situación en la que el sueño cambiara después de que la grulla de papel fuera cambiada. Además, también hice una adivinación usando la grulla de papel sobre la niebla gris y obtuve las revelaciones correspondientes. Klein dijo con voz medida. Esto ya no está dentro de mi entendimiento. ¿Qué quieres de mí, Aaron? Aaron exhaló aire caliente que se dispersó en niebla blanca. Quiero visitar la zona fuera del cementerio Grimm. Quiero hacerlo ahora, mientras todavía es de día. ¿Puedes protegerme? Te pagaré 1 libra. ¿Ir al lugar que apareció en el sueño ahora? Probablemente no se encuentre con nada demasiado extraño durante el día. Klein pensó un momento y dijo. Puedo aceptar esta solicitud, pero te sugiero que regreses a la misma catedral y le cuentes tu sueño al obispo con el que estás familiarizado. Aaron estuvo de acuerdo y luego dijo dudoso. ¿Por qué siempre me sugieres que vaya a la catedral? Sé que ya lo has explicado antes de una manera muy lógica, que si los poderes místicos existen en este mundo, entonces las iglesias que han estado guiando a la humanidad deben ser las que tienen los poderes místicos más fuertes. Y si no los hay, al menos podemos ir a la iglesia para obtener consuelo psicológico y conexiones correspondientes. Sin embargo, ¿por qué me sugieres que vaya a la catedral por algo que no se considera demasiado extraño? Klein lo consideró durante 2 segundos y luego respondió con seriedad. Soy detective, y he estado en contacto con muchas cosas inusuales, así que entiendo la naturaleza especial de la iglesia. También sé cuándo pedir ayuda. ¿De verdad? Aaron escuchó con una expresión seria. Las comisuras de la boca de Klein se curvaron hacia arriba. Te estaba tomando el pelo. Tómalo con calma, Aaron. Voy a cambiarme de ropa primero. Ah, y también a lavar los platos. Habiendo charlado con Aaron en la puerta durante mucho tiempo sin su abrigo grueso, se puso bastante rígido por los vientos fríos. Aprovechando esta oportunidad, Klein fue al baño, subió sobre la niebla gris y adivinó el grado de peligro de esta misión. Recibió la respuesta de que casi no había riesgo. Si recibiera una revelación que indicara que era peligroso, su plan era rechazar la misión usando la iglesia de la diosa del anochecer como excusa.
Barrio Easton, Catedral de la Estrella Miríada. Sherlock, ¿por qué no contratas a una criada? Como gran detective, puedes permitirte tener varios sirvientes. Aaron preguntó mientras llevaba a Klein a la catedral más grande de la iglesia de la diosa del anochecer en el barrio de Easton. Esto era algo que había querido preguntar mientras estaban en el carruaje, pero nunca había encontrado la oportunidad de cambiar de tema. Klein suspiró y dijo pesadamente: Aaron, déjame contarte una historia. Había un detective que contrató a 2 criadas, un cocinero y un asistente, y le iba bastante bien, pero un día se hizo cargo de un caso y logró dar con el asesino, que era un hombre muy salvaje y cruel. Se coló en la casa del detective con la intención de vengarse. El detective era un experto en combate y al final solo resultó levemente herido, pero 2 de sus sirvientes murieron por él. ¿Lo entiendes, Aaron? Ya veo. La voz de Aaron tenía un toque de empatía. Sherlock, nunca supe que habías tenido una experiencia así. No, el personaje principal no tiene nada que ver conmigo. Solo inventé una historia. No es como si pudiera decirte directamente que estoy involucrado en muchos asuntos extraños y místicos, y que siempre habrá secretos inefables en mi casa, así que es mejor que no contrate a ningún sirviente. Klein miró hacia adelante y soltó un largo suspiro. La limpieza de su casa se hacía 2 veces por semana, principalmente por la criada de la señora Stellan Summer. Ella era responsable de los procedimientos de limpieza más básicos y cada limpieza costaba un soli. Mientras hablaban, los 2 ya habían entrado en el pasillo de la Catedral de la Estrella Miríada. Era oscuro, silencioso y carecía de velas, completamente en línea con el estilo de la iglesia de la diosa del anochecer. En la parte delantera del pasillo había un altar grabado con un emblema sagrado oscuro. Las estrellas estaban incrustadas con perlas autoiluminadas y la luna carmesí estaba hecha de rubíes. El resto del pasillo estaba lleno de la oscuridad de la noche. De un solo vistazo, podía ver que el lugar estaba lleno de motas de luz mientras la luz carmesí iluminaba la zona, haciendo que el lugar fuera extremadamente sagrado. Pero Klein sintió que esto era inferior al diseño utilizado por la Catedral de Santa Selena en Tingen. Ese pasillo era completamente negro, solo con luz penetrando desde el frente a través de agujeros del tamaño de un puño. Se parecía a un cielo estrellado, haciendo que uno se sintiera sobrecogido desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, hay un problema con ese tipo de diseño. Por la noche, el efecto desaparecería. Klein se sentó al azar, se quitó su sombrero de copa y se apoyó en su bastón negro de madera dura, mientras que Aaron continuó por el pasillo hasta el confesionario en busca del obispo. Sentado en un pasillo tan grande y mirando a la gente que se concentraba en la oración, el corazón de Klein se volvió repentinamente tranquilo. Ahora que lo pienso, esta es solo mi 3ª vez entrando en la Catedral de la Diosa. Soltó una risa autocrítica. Dentro de la Catedral de la Serenidad en el Condado de Invierno. Leonard Mitchell se puso su cortavientos negro y sus guantes rojos y entró en la habitación del diácono de alto rango Krastat Sazamer. Felicidades, te has convertido oficialmente en un guante rojo. Que la diosa te bendiga. Sesimir dibujó una luna carmesí en su pecho. Todavía tenía la boca cubierta con su cuello alto. Alabanza a la dama. El honor es mío. Leonard levantó su mano derecha y gestó 4 puntos en el sentido de las agujas del reloj. Sesimir no dijo nada más y fue directo al grano. De acuerdo con tu solicitud, te he colocado en el equipo de Southwest. Él es un asegurador de almas y posee un objeto místico. Ya he ordenado a alguien que prepare un arma de villante para ti que necesitarás. Tu equipo estará a cargo de un caso de invocación de demonios y tendrás en cuenta ciertas pistas para realizar la búsqueda. Por ejemplo, casos que han sucedido consecutivamente en Backlund y asuntos relacionados con un ritual de tarot. Sí, reverendo Sesimir. Leonard no tenía objeciones hacia la misión. Este será el comienzo de mi venganza. Se dijo en silencio. Barrio Oeste en la periferia del cementerio Grimm. Klein acompañó al Dr. Aaron mientras tardaban bastante en caminar por los bosques cercanos,
tosiendo de vez en cuando como resultado del polvo grisáceo que caía. Tal vez no hay un árbol así. Los sueños no pueden reflejar completamente la realidad. Hacia el final de la búsqueda, incluso Aaron se sentía un poco inseguro. Afortunadamente, soy bueno encontrando cosas. Klein señaló con su bastón y dijo: Echemos un vistazo por allí y hagamos nuestro último esfuerzo. De acuerdo. Aaron jadeó para tomar aire. Después de una breve caminata, Aaron se detuvo de repente y dijo, señalando diagonalmente hacia adelante: Allí, allí. A unos 12 metros de distancia, un abedul con una tira de corteza alrededor de su tronco desprendida estaba de pie en silencio, como si estuviera esperando por ellos. Es idéntico al del sueño, dijo Aaron con convicción. Klein sonrió y dijo con algo de vigilancia: Pero no hay ningún Willow Ceptin. Aaron se acercó al abedul, frunció el ceño por un momento y luego señaló el lado del árbol y dijo: En ese entonces, Willow Ceptin estaba sentado aquí y estaba señalando el barro debajo de él con su dedo. ¿Señalando el barro debajo de él? Klein se quedó al lado mirando hacia abajo la hierba casi marchita. ¿Quieres desenterrarlo? Aaron asintió. Ya hemos encontrado este lugar, así que deberíamos confirmar lo que hay aquí. Sherlock, ve al cementerio y pide prestadas 2 palas. Es mejor que me quede aquí. Ve al cementerio, me preocupa que te pase algo. Dijo Klein con cautela. Está bien. Aaron no se negó y se fue inmediatamente del bosque. Después de un rato, después de ofrecer algo de dinero, regresó con 3 palas y un sepulturero y comenzaron a cavar. Mientras Klein estaba cavando, de repente sintió un olor familiar. A medida que la tierra de la superficie se separaba, las cosas de abajo se iban exponiendo gradualmente. Era el cuerpo de un niño que ya estaba muy podrido. Su piel y carne parecían a punto de derretirse y muchos insectos se arrastraban dentro y fuera de su nariz y boca. La pala se le cayó de la mano a Aaron y golpeó una piedra. Señaló las piernas del cadáver, su boca se movía frenéticamente, pero no pudo decir ni una palabra. Klein soportó la náusea y miró de cerca, descubriendo que a la pierna izquierda del niño le faltaba obviamente la parte inferior. Al mismo tiempo, Aaron dio 2 pasos atrás y cayó al suelo gritando con fuerza. Willow Ceptin. Willow Ceptin. Era el cadáver de Willow Ceptin. Capítulo 403. El destino de un detective privado. ¿Está muerto? ¿Willow Ceptin está muerto? Y parece que ha estado muerto por algún tiempo. ¿Podría ser falso? Klein miró el cuerpo del niño con sorpresa y sospecha, mientras muchos pensamientos burbujeaban en su mente. Por lo que sabía, Willow Ceptin era un niño especial que podía estar involucrado de alguna manera con una secuencia 1 del camino de monstruo serpiente de Mercurio. En el juego de adivinación que jugó, un casual doctor, tu suerte empeorará fue suficiente para que Aaron sufriera mala suerte durante un período de tiempo prolongado. La grulla de papel que dobló permitió que la proyección astral de Aaron se localizara en el mundo espiritual y se le inculcaran revelaciones artificiales. Incluso por encima de la niebla gris, Klein solo recibió una idea de su ubicación y no pudo llegar a una conclusión efectiva. ¿Cómo podía un niño así morir sin razón? ¿Estaba muerto antes de los sueños del Dr. Aaron? ¿Qué pasa con su familia? Klein entrecerró los ojos y, a pesar de su intensa náusea, examinó cuidadosamente el cuerpo muy podrido. Notó algunas cartas de tarot rotas en la tierra de los alrededores. Su intuición espiritual le dijo que el cadáver frente a él era muy probablemente Willow Ceptin. Realmente es impactante y difícil de entender. Debería ir más allá de la niebla gris más tarde y confirmar si es una muerte falsa de Willow Ceptin. Espera, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ya había decidido no involucrarme más en este asunto en caso de que me enrede alguna serpiente de mercurio. Esto podría ser aún más aterrador que el artefacto sellado 008. Klein salió de su aturdimiento y les dijo al sepulturero aterrorizado y al Dr. Aaron que estaba al borde de una crisis mental. Llama a la policía. De acuerdo. De acuerdo.
El sepulturero se sorprendió al principio antes de repetir su respuesta. Con la pala en la mano, se dio la vuelta y salió corriendo del bosque a una velocidad tan rápida que parecía que lo perseguía un zombi. Como se esperaba, él es solo una persona común y no tiene ninguna precaución. En este tipo de situación, ¿no debería desconfiar de la gente que lo rodea, que podría tener malas intenciones? Al exponer su espalda, sería fácil golpearlo con una pala. Klein echó un vistazo a la espalda del sepulturero y negó con la cabeza con un suspiro. Cuando era un Ictaukentingen, había leído muchos archivos de casos y descubrió que muchas de las víctimas habían terminado siendo víctimas de sus acompañantes. Pensando en esto, Klein caminó hacia el Dr. Aaron, se agachó y extendió su mano. No hay nada que temer. Ya está muerto. Es la muerte lo que me asusta. Aaron se calmó un poco y, sin aceptar la ayuda de Klein, se levantó solo. Su levita negra estaba cubierta de tierra y Klein sintió que su corazón dolía por la ropa por alguna razón desconcertante. Soy del tipo de persona que no soporta ver cómo se daña algo valioso. Suspiró internamente con emoción. Al darse cuenta de que Aaron seguía en pánico, Klein se rió y dijo: En esos momentos, rezar a la deidad en la que crees tiene un efecto bastante notable. ¿Es eso cierto? Aaron se quedó atónito. Se tocó el pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj y cantó en voz baja. La diosa eterna es más noble que las estrellas y más eterna que la eternidad. Tu devoto creyente ora por tu bendición. Después de repetir esto una y otra vez, gradualmente se calmó y ya no se sintió tan aterrorizado como antes. Klein dibujó un emblema sagrado triangular en su pecho y susurró silenciosamente para sí mismo: Dios del vapor y la maquinaria, tu creyente completamente infiel te pide tus bendiciones. Mientras hablaba no pudo evitar reírse de sí mismo, sospechando que podría ser alcanzado por un rayo en el acto. Sin embargo, los rayos y los truenos pertenecen al Señor de las tormentas y no están en el dominio del Dios del vapor y la maquinaria. Klein pensó de manera relajada. Después de unos 20 minutos, los dos se encontraron sentados en una sala de interrogatorios de una estación de policía cercana. Durante el testimonio, Klein informó francamente a la policía que era un investigador privado que no estaba muy seguro de lo que estaba pasando. En cuanto al Dr. Aaron, describió su sueño con detalle como la razón para excavar en busca del cuerpo. Klein podía notar que la policía no le creía en absoluto, pero después de que hubieran salido por un rato, inmediatamente cambiaron sus actitudes diciendo que no había nada sospechoso en el Dr. Aaron y el detective Moriarty. Todo lo que tenían que hacer era firmar sus declaraciones e irse. Aaron se sorprendió, pero Klein no. Era obvio que los halcones nocturnos habían estado involucrados. La ventaja de hacer que el doctor se dirigiera a la Catedral de la Estrella Múltiple por adelantado se demostró. Antes de salir de la estación de policía, Klein no se sorprendió al ver una figura familiar. Era el halcón nocturno que había entrado en su sueño antes. El hombre de guardia, que probablemente era un capitán, todavía llevaba una chaqueta de viento gris y obviamente era más resistente al frío que Klein. Sus ojos azules recorrieron la cara de Klein sin ningún signo de anormalidad, fingiendo ser un inspector superior ordinario. Klein, que también estaba fingiendo ser un detective privado ordinario, se ajustó las gafas, se puso medio sombrero de copa y salió de la estación con el Dr. Aaron en un carruaje. Después de indicarle a su cochero que se dirigiera primero a la calle Minsk, Aaron se volvió hacia Klein y dijo: Sherlock, ¿crees que esto será el final? Si ese cuerpo realmente pertenece a Willow Zeptin, entonces ya no deberías preocuparte más. Klein hizo una pausa y continuó: Aaron, ¿has encontrado algo más extraño durante este periodo de tiempo? Independientemente de lo que sea. Aaron lo pensó y negó con la cabeza. No. Esto es digno de celebración. Klein suspiró y dijo con una sonrisa. Para él, esta era la mejor manera de que terminaran las cosas con el asunto de Willow Zeptin.
Aunque la grulla de papel que Klein había doblado sobre la niebla gris no revelaría nada y no habría problemas con ninguna adivinación posterior, todavía estaba un poco preocupado de que algún halcón nocturno de repente pensara en algo y lo usara para encontrar algunas pistas. Y ahora con la muerte de Wolosapten, el caso podría llegar pronto a un callejón sin salida, archivarse y declararse temporalmente un caso cerrado. Nadie le prestaría más atención sin nuevos desarrollos. Aaron se relajó y preguntó con sospecha. Francamente, no creo que mi declaración fuera muy convincente. ¿Por qué la policía decidió creerla al final? Yo tampoco lo sé. Klein fingió desconcierto y dijo. Pensé que tendría que conseguir que mi abogado me llevara a casa de nuevo. No, que me sacara bajo fianza. Aaron sonrió y dijo. Sherlock, ¿pareces tener mucha experiencia en ser enviado a la estación de policía? Klein se rió y respondió con voz grave. Es el destino de todo detective privado. Justo cuando Klein y Aaron estaban siendo llevados a la estación de policía cerca del cementerio Grimm, First Wall, vestida con un largo vestido negro y un gorro negro con una fina malla que le colgaba, entró en el silencioso cementerio y encontró la tumba de la señora Ulisa. Ella y Sio habían ido a la ciudad de la emperatriz una hora antes para visitar al vizconde Glynn y habían conseguido con éxito un acuerdo verbal para pedir prestadas 400 libras sin intereses. La única solicitud del vizconde Glynn fue que los dos villandes lo acompañaran a la reunión que el señora convocaría esa noche para garantizar su seguridad. Estaba ansioso por obtener un cristal de veneno de medusa real para poder completar la elaboración de la poción de boticario. Audrey había encontrado el cuerno de un unicornio volador adulto en el tesoro familiar y había sacado uno en nombre de realizar un experimento biológico, compensando efectivamente parte de su deuda. También planteó una condición adicional para que el vizconde Glynn obtuviera la ayuda de los hijos del duque Negan para confirmar si las muestras de dragón en el tesoro tenían un cazador de 1000 rostros y si todavía había puntos de luz parpadeando en su interior. Cuando el préstamo se liquidó, Force no tenía prisa por rezar al señor loco para cerrar el trato lo más rápido posible porque haría que Sio sospechara intuitivamente si las cosas se desarrollaban demasiado rápido. Aprovechando su tiempo libre, se cambió de ropa y alquiló un carruaje de caballos para llegar al cementerio Grimm, que se encontraba en las afueras de la ciudad de Occidente. Conociendo la ley de conservación e indestructibilidad de las características de los villandes, Force se dio cuenta de que el ingrediente principal que la convirtió en aprendiz era la característica de villande que dejó atrás la señora Ulisa. En cierto modo, ella había heredado sus poderes. Por lo tanto, no pudo evitar hacer una visita y poner un ramo de flores frente a la tumba de la señora Ulisa para agradecerle. Era principios de invierno y la mayoría de las flores se habían marchitado hace mucho tiempo, pero Force todavía compró un puñado de flores sencillas. Estas flores se cultivaban en un invernadero y eran bastante caras. Gracias, emperador Roselle, por tu invención. Force dijo para sí misma con la mayor sinceridad. Por lo que sabía, la mayoría de las flores que los nobles usaban para sus banquetes de invierno provenían de invernaderos, mientras que una pequeña parte se entregaba directamente del cálido sur en dirigibles. Esto era más de lo que el trabajador promedio de clase media podía soportar. De pie frente a la lápida negra, Force echó un vistazo profundo a la fotografía de la señora Ulisa antes de inclinarse para depositar las flores y susurró. Gracias. Inmediatamente se enderezó, cerró los ojos y recordó tranquilamente el pasado. En ese momento escuchó una voz ligeramente envejecida. De verdad eres una señora buena y de buen corazón. Force abrió los ojos y giró la cabeza, dándose cuenta de que el señor Lawrence de la familia Abraham también había aparecido allí en algún momento. Él también llevaba un ramo de flores sencillas pero elegantes en la mano. No, esto no es bondad ni amabilidad. La señora Ulisa una vez me dio a una persona que había perdido a su madre un periodo inolvidable de calidez. Dijo Force con sinceridad. Sus ojos estaban de repente húmedos.
Lawrence, que solo tenía arrugas en las esquinas de los ojos, dejó las flores y suspiró. Esto demuestra que valoras las relaciones. Después de charlar un rato, cuando Force estaba a punto de irse, Lawrence, que la estaba despidiendo con la mano, de repente comenzó a toser violentamente. Tos. 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 Tosó hasta que sus piernas se doblaron y cayó al suelo. Parecía que iba a morir en cualquier momento por asfixia. Como doctora que se había graduado de una escuela acreditada, Force no dudó en darse la vuelta, agacharse y comenzar a realizar primeros auxilios. Después de un rato, la condición de Lawrence finalmente se estabilizó. Se limpió la saliva de la comisura de los labios y le sonrió a Force. Señora, ¿puede llevarme de vuelta al hotel? No hay problema. Force lo ayudó a ponerse de pie. Lawrence miró hacia adelante, sus ojos un poco desenfocados. Tosó ligeramente y dijo con una risa triste y autocrítica. Mi vida podría estar llegando a su fin.